Muy buenos días, tengan todos ustedes. Mi nombre es Luz Ramírez y estoy agradecida con Dios porque me permite estar en este día maravilloso con todos y cada uno de ustedes. Gracias por recibirme en sus hogares y también por aquellos que comparten la transmisión. Les agradezco muchísimo. Vamos a abrir con oración en esta mañana. Como vieron, el tema del día de hoy es como el siervo brama por las aguas, así clama por ti el alma mía. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, suplico tu presencia en este lugar, Señor. Suplico tu presencia en nuestras vidas. No nos podemos conformar, no nos queremos conformar. Te necesitamos a ti, Señor. No solo tu mano, no solo tu provisión, no solo, Señor, tu protección. Necesitamos tu presencia, Señor. Tú eres nuestro anhelo, nuestro deseo. Tú eres, Señor, el motor de nuestra vida. Buscar tu presencia es nuestra necesidad, nuestro deleite. En eso nos queremos esforzar, en buscar tu presencia, Señor, y estar en tu casa todos los días de nuestra vida. Reconocemos que todo lo que somos es por ti, porque tú eres el que abre y cierra puertas, el que abre camino donde no lo hay, el que provee, Señor, de forma milagrosa para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu maravilla. Pues te damos gracias, Señor, por abrir nuestros ojos y permitirnos ver tu hermosura, Señor. Gracias, Dios, porque eres bueno. Gracias porque eres refugio. Gracias porque eres fiel. Gracias porque eres torre fuerte. Gracias, Señor, por todo lo que haces y por todo lo que continuarás haciendo. Reconocemos, Señor, tu soberanía en este momento. Reconocemos que eres el único Dios y Señor. Reconocemos que eres Rey de Reyes, Señor de Señores, que eres el Alfa, eres la Omega, eres principio y fin, y no hay otro que se iguale a ti. No hay nadie fuera de ti. No importa cuánto intenten, Señor, eres el único. Gracias, Dios. Amén y amén. Amén. Bueno, en esta mañana quiero comenzar este devocional haciéndote una pregunta. A veces necesitamos confrontarnos con nosotros mismos a través de preguntas que activan la conciencia, que nos hacen ver hacia adentro y reflejar en nosotros mismos. Preguntas que nos hacen hacer cambios, nos mueven a hacer cambios, nos mueven a actuar distinto. Y le pido a Dios que me ajuste el tiempo porque está avanzando súper rápido. Pero quisiera preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que te diste cuenta que tu corazón ya no se quebrantaba delante de Dios? ¿Cuándo fue aquella última vez que decidiste no solo levantar las manos delante de su presencia, porque su anhelo por más de Él te consumía y entonces decidiste ir más allá de solo alzar las manos y te postraste completamente, cara en el suelo, brazos extendidos con un clamor diciendo: Señor, tócame, Señor, abrázame, Señor, necesito tu presencia y no me quiero mover de aquí hasta que tu presencia en mi vida no sea tangible, palpable, presente. Necesito el susurro de tu voz, necesito los besos de tu boca, necesito ese calor que sentía en ese primer amor, pero lo he dejado de sentir y fue de forma tan gradual que no me había dado cuenta que ya no te tenía, que ya no estabas ahí, que me hacías falta. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que gritaste con todas tus fuerzas por más de su presencia? Y Abba, te necesito. Abba, abrázame porque extraño el calor de tu amor. ¿Cuándo fue la última vez que tu corazón se derramó por esa, por ese cambio de atmósfera? Porque cuando Dios entra en algún lugar, en un lugar, la atmósfera cambia, la atmósfera transforma, el tiempo se detiene, no importa nada, no importa si te corre el maquillaje, no importa si te pisaron un dedo, no importa. Lo único que quieres es que nadie se mueva para no salir de ahí. Entonces, ¿cuándo fue la última vez
que pudiste sentir que tocaste el manto del Señor y arrancaste de ese manto virtud, ¿verdad? Entonces, nos hemos conformado muchas de las veces solo con la provisión de Dios, solo con la cobertura de Dios, con la provisión de Dios, y nos hemos descuidado de tener en nuestras vidas su presencia. Entonces, como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti el alma mía, es el tema del día de hoy, que en 15 minutos tal vez no lo vamos a lograr desarrollar completo, pero quiero empezar el tema mostrándote un video. Amén. Entonces, este es un ciervo bramando, este es un ciervo clamando. Vamos a ver. Ese es un ciervo clamando por las corrientes de las aguas. Hay diferentes razones por las que el ciervo brama. El ciervo tiene dos enemigos. Y eso es lo que quiero dejarles a ustedes calcados antes de desarrollar el tema. Uno de ellos es la sed y el otro de ellos es los predadores. Pero antes de entrar a esos detalles, quiero compartir con ustedes nuestra base bíblica para el día de hoy. Estaremos desarrollando este tema en el Salmo 42. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 4. Amén. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría del pueblo en fiesta. Este salmo, la verdad, es bien conmovedor. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y alabanza del pueblo en fiesta. Entonces, aquí David está dejándonos saber que él está consciente de cómo es estar en la casa de Dios, qué es lo que se siente estar en la casa de Dios, el beneficio que se experimenta del estar en la casa de Dios es su presencia. Entonces, él era una de las personas que condujo a la multitud a la presencia de Dios. David era el guía para esas personas. Dice, yo fui con la multitud, yo las conduje hasta la presencia de Dios. Íbamos cantando, íbamos aplaudiendo, íbamos danzando, íbamos con ese jubileo. Nuestras voces se escuchaban como voces de fiesta. Íbamos alegres a buscar el rostro del Señor. Íbamos gozosos sabiendo que era un lugar de encuentro, un punto de encuentro, era una cita divina, era espectacular. Pero ahora ya no tengo eso, ya no estoy allí, ya no siento su presencia. Y yo no sé si alguno de ustedes que se está conectando o de los que se van a conectar han experimentado no sentir la presencia de Dios. Y ese es un sentimiento terrible
quise combinar sentimiento con terrible. Es un sentimiento que te hace desfallecer. Sientes que te falta el aire, sientes que te faltan las fuerzas, sientes que no hay razón para vivir, sientes que no, es como que solo estuvieras como un objeto, solo puesto en una posición, en un lugar para llenar un espacio, pero no necesariamente es una posición donde te sientes útil o visto o que te sientes con vida, ¿verdad? Entonces, no puedo yo describir lo suficiente, lo terrible que es ese sentimiento de no puedo sentir su presencia. No importa cuánto me esfuerce, no importa ahorita cuánto yo haga o deshaga, no puedo sentir su presencia. Algo está pasando que no puedo sentir su presencia. Y anhelo su presencia, necesito su presencia me da vida, su presencia me da gozo, su presencia me hace sentir completo. Por eso ese canto que dice, si te tengo a ti, lo tengo todo. Cristo Jesús, tú eres mi plenitud, si te tengo a ti, lo tengo todo. Y es todo lo que dice ese canto. Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Entonces, si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y David había experimentado tener todo, que era la presencia de Dios. Recuerden que era lo único que él tenía. Cuando su padre no le daba, no lo contaba como parte de la familia, no le daba su lugar como hijo, no le dio ese calor de padre. Entonces David se refugió en la presencia. Cuando le tocaba pastorear en las montañas, en esos lugares fríos o calorientos, pero definitivamente solos, sin nadie más con quien compartir, la compañía de David era Dios. Dios era su mejor amigo. Entonces, ahora se encuentra David en una posición donde no sé dónde está mi mejor amigo. Le fallé a mi mejor amigo, le fallé a mi Dios. No solo es mi amigo, es mi Dios, es mi Padre, es mi guía, es mi sostén, es el que me da la fuerza, la estrategia, la habilidad para derribar gigantes. Y extraño su presencia, necesito su presencia. El reinado no me sirve de nada. No necesito la multitud que me sigue, no necesito los halagos de la multitud, no necesito la riqueza que ofrece ser rey, ni el reconocimiento de rey que me da este pueblo. Lo que yo necesito es su presencia. Entonces él hace una pregunta: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo podré estar una vez más delante de tu presencia? Y ese clamor, ese gemir era: Señor, te necesito. Y dice que empezaba a llorar. Y entre más pasaban los días y menos podía sentir su presencia, mayor era el clamor de David. Eres mi pan de día y de noche. Anhelo su presencia. Y hay unos que me preguntan, para hacer todavía más fuerte mi dolor: ¿dónde está tu Dios? ¿En dónde está Dios? ¿En dónde está el Dios que te ayudó a derrotar gigantes? ¿En dónde está el Dios que te ha dado la victoria? ¿En dónde está tu Dios? Entonces era como decir: Dios te dejó, Dios te abandonó, Dios ya no está contigo. ¿Cuándo vas a volver a tener esa gloria contigo? Entonces eso aumentaba más a su dolor, más a su tristeza, más a su desgaste. Entonces, Salmo 42 en 4 diferentes versiones nos deja saber la posición del corazón de David. Amén. Entonces veamos lo que dice este salmo. Dice 42, 1 y 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. La versión Reina Valera 77 dice: como el ciervo busca jadeante las corrientes de las aguas, así anhela mi alma, oh Dios. Así anhela a ti, oh Dios, el alma mía. Así te anhela mi alma. También dice la Dios habla hoy: como siervo sediento,
en busca de un río. Así, Dios mío, te busco a ti. Y dice la Biblia de las Américas, como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Entonces no sé si usted alguna vez ha suspirado de, cómo anhelo verlo. Ay, cómo recuerdo esos momentos tan preciosos, cómo recuerdo esos momentos tan bellos, cómo anhelo ese lugar. Fíjese que yo le quiero contar, hace muchos años, mi hija menor tenía como año y medio. Hace 22 años, a mí me pasó algo. De repente dejé de sentir la presencia de Dios y meditando en esto, llegué a una conclusión, y con esto hago un paréntesis. Estábamos en un servicio de general, en un servicio congregacional. Había una presencia de Dios hermosísima, hermosísima. El don profético comenzaba apenas a desarrollarse en mí. Recibí el don y lo estaba apenas descubriendo, lo estaba explorando, lo estaba asimilando porque era nuevo para mí. Estábamos en esa presencia exquisita de Dios, y esa presencia donde tu cuerpo se pone caliente, tus manos se ponen calientes, puedes sentir como si fuera ese aceite, ese rocío caliente que recorre todo tu ser, y donde dejas sentir noción de tiempo, de ruido, de espacio, y solo eres tú y Dios. Y estábamos en esa adoración tan bella. Entonces me recuerdo que me hinqué primero y profeticé. El Señor me dejaba saber que en el lugar había ángeles, y los ángeles adoraban junto con nosotros. Entonces estaba ayudando apenas la palabra, sentí que mi corazón se derritió y me metí en esa adoración profunda. Y cuando estaba en esa adoración profunda, alguien vino, no sé quién fue, porque sé quién fue en el sentido de que reconozco el rostro, sé cómo iba vestido y recuerdo exactamente cómo iba vestida la persona, y no dijo palabras en español, dijo unas palabras en lenguas, pero sentí como inmediatamente, en cuanto puso su mano en mi hombro, sentí como arrancó algo de mí, y como en instante, o sea, de estar derritiéndome, de estar llorando con un corazón súper agradecido, lleno de adoración, sentí como si un popote hubiera hecho así, y me sacó todo, y quedé, ya dejé de llorar instantáneamente, ya no pude decir más palabras, ya no pude hacer nada más, y de ese punto en adelante comencé a sentir sequía. Llegaba a la iglesia, no sentía la presencia de Dios, no oía la voz de Dios, me sentía aislada, no sentía, adoraba, pero no sentía esa pasión, ese desgaste, no sentía ese ímpetu, no sentía esa fuerza de la adoración que viene de lo profundo del interior. Y yo sé que los que son adoradores me van a entender, quieres prorrumpir en adoración, quieres que tus manos hablen, que tus labios expresen lo inexpresable, porque es difícil dar a Dios reconocimiento por su grandeza con palabras tan simples como las que nosotros humanamente usamos. Pero está ese profundo deseo de que Él sepa que le reconoces como Dios. Y dejé de sentir esa pasión, dejé de sentir ese fuego. Entonces empecé a preguntarle a Dios, ¿qué me pasó? ¿Por qué estás molesto conmigo? ¿Hice algo que no te agradaba? Es una etapa de desierto, porque en ese tiempo pastor empezaba a predicar de las etapas de desierto. Entonces decía, si es un desierto, muéstrame el propósito del desierto. Entonces no le hallaba explicación. Lo único que sé es que Dios en misericordia trajo un quebrantar en algún punto de mi vida, pero después de muchos meses. Si yo lo pusiera en tiempo, yo quisiera decir que fue casi un año, porque eso sucedió cuando estaba en la ciudad de Fresno, y no volvió a encender Dios mi corazón hasta que nos mudamos de esa ciudad a otra, y ahí había un mover profético hermoso, y siento que ahí sucedió algo y volví a entrar en ese río
de adoración. Pero en ese transcurso de ese año se sentía terrible. Y yo puedo entender a David cuando dice, anhelo las corrientes de las aguas, porque una de las cosas que había experimentado antes de esa frialdad, antes de ese desierto, antes de esa sequedad, había experimentado un río maravilloso de Dios, en donde había momentos donde ni siquiera tenía que decir nada. Solo levantaba mis manos y la gratitud de mi corazón se conectaba con el Espíritu de Dios y empezaba toda mi alma a derretirse en su presencia. Y lo único que podía hacer era decir, era santo, tú eres bello, tú eres hermoso. Y podía entrar casi instantáneamente a su presencia. Porque llegué a un lugar donde las corrientes de las aguas eran frescas, eran palpables, eran tangibles, eran hermosas. Entonces había aprendido a tomar de esa agua y a entrar en ese río. Entonces, cuando entro en la etapa de sequedad, es feo. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido sed. Se caminó 2-3 millas en tiempo de calor cuando está a 105 grados afuera. La sequedad duele. La sequedad hace que tu cuerpo se incomode, que te debilites, que no puedas avanzar. Entonces yo recordaba esos momentos, Señor, ¿dónde está tu presencia? Porque ya no siento tu presencia, porque ya no levanto mis manos y ya no siento ese calor en mis manos. A veces sentía el calor, a veces sentía un viento que como que el viento rodeaba mis manos. Era un viento cálido, amén. A veces podía sentir la mano de Dios en mi hombro. Dios tocaba mi hombro y todo mi ser se fortalecía en su presencia. A veces sentía su mano en mi cabeza, en la corona de mi cabeza. A veces sentía ese susurro, ese saber que Él estaba allí conmigo. Entonces comencé a buscar, Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿qué pasó? Señor, ¿cómo te conquisto? Señor, ¿cómo te enamoro? Señor, dime qué hacer para recuperar tu presencia. En esa etapa estaba David, clamando, gimiendo, buscando. Amén. Entonces, hablemos un poco de qué es el siervo. Yo creo que hasta aquí nos va a dar el día de hoy. ¿Qué es el siervo? Entonces, el siervo brama porque tiene una necesidad, porque está desesperado, porque está exasperado. El siervo brama por auxilio, porque necesita algo. Entonces, de acuerdo a la característica de un siervo, es una especie con un mugido ronco, pero también puede ser un mugido muy sharp, muy squeaky, muy... También puede ser ese tipo de mugir. Dice mi nota aquí que su mugido ronco muy alejado de lo afinado y muy alejado de lo agradable para el oído humano, pero es imperioso y es convocante. El bramido del siervo es convocante para las hembras. Permite que se cumplan las leyes naturales de selección y se preserve la especie de ellos. El bramido de un gemido que sale desde el fondo de las entrañas del siervo. De igual forma, nosotros en los momentos de angustia clamamos a Dios desde nuestras entrañas. 2 puntos importantes aquí. El bramido del siervo es convocante y el bramido del siervo viene desde las entrañas. Amén. Desde lo profundo de su ser. O sea, no es un aquí estoy. No, es un aquí estoy. O sea, es un bramido con todas las fuerzas. Amén. Entonces, el siervo brama para demostrar que está en desesperación, que está en un deseo ferviente, que ya no aguanta más, que ya no puede más, que necesita la ayuda porque siente que se muere, siente que desvanece, siente que son minutos de vida los que le quedan. Entonces, ¿cuándo brama el siervo? El siervo brama porque tiene 2 enemigos. Uno es interno, el otro es externo.
El interno es la sed. El externo son los depredadores. Pero ambos enemigos son vencidos, son derrotados, son aniquilados con las corrientes de las aguas. Son deshechos con las corrientes de las aguas. Amén. Entonces, en la palabra de Dios hemos visto por tiempo en tiempo de que se ilustra la necesidad del hombre a través de la analogía de tener hambre y tener sed. A través de esta ilustración del pan y del agua, podemos entender lo que es la necesidad del hombre por Dios. Porque el hombre no puede sobrevivir sin pan y sin agua. El hombre necesita pan y agua para vivir, para existir, para poder trabajar y sostenerse. Ahora, el hombre sí puede vivir sin agua entre 3 y 5 días, pero más es peligroso, puede desfallecer. Puede vivir sin alimento, tal vez unos 20 días, 30 días, unos 3 meses tal vez, pero mientras esté consumiendo agua, si está dejando de consumir ambos, no va a ser así. Amén. Entonces, mire, avancemos. Quiero hablarte de Ruth y creo que es lo último que voy a mencionar en esta mañana. Ruth, en el capítulo 1, vamos a leer el 2 al 7, dice: cuando los jueces gobernaban en Israel, un hombre llamado Elimelech de Belén, que quiere decir casa de pan, Belén quiere decir casa de pan, de Judea, se fue a causa del hambre que azotaba al país y se estableció en la tierra de Moab. Con él se fueron su esposa Noemí, lo voy a leer otra vez. Cuando los jueces gobernaban en Israel, un hombre llamado Elimelech de Belén de Judá se fue a causa del hambre que azotaba el país y se estableció en la tierra de Moab, el cual se fue su esposa Noemí y sus 2 hijos Maclón y Quilón, todos ellos efrateos. Noemí quedó sola sin esposo y sin hijos. Decidió regresar a Israel con sus 2 nueras porque había oído decir que el Señor había nuevamente bendecido a su pueblo con buenas cosechas. Entonces este hombre, Elimelech, se fue de su ciudad porque faltó el alimento en Belén. Recordemos que Belén, su nombre es casa de pan. Entonces, esta necesidad, en lugar de provocar un clamor, un gemido, un llorar, una petición de auxilio hacia el único que podía proveerle el pan, este hombre Elimelech decidió tomar a toda su familia e irse de la casa del pan a otra fuente que era Moab. Entonces muchas veces nosotros enfrentamos necesidades. En la casa de Dios hay necesidades. Hay veces que estás en la casa de Dios y estás experimentando tal vez la persecución de un hermano o un estancamiento, o estás experimentando asolación, donde los hermanos no te buscan, no te llaman, no te toman en cuenta, o estás experimentando escasez económica y no sientes el apoyo de hermanos, o estás experimentando alguna enfermedad y te sientes solo, te sientes abandonado, te sientes incomprendido. Entonces, en la casa de pan a la cual Dios te llevó y te estableció, dices, aquí no estoy obteniendo lo que necesito. Entonces, mejor me voy a ir a otro lugar. Recordemos que Moab representa el mundo. Moab representa ese camino lejos de Dios. Moab representa cuando tú corres el camino de la vida por tus propias fuerzas. En lugar de haber clamado a Jehová su Dios, el Dios de los cielos, en lugar de haber clamado al que da el pan aún en la falta de cosecha, él decidió irse
y se fue al mundo. Entonces el mundo lo que hizo fue, le quitó lo que más él amaba, su familia, ¿verdad? Elimelech perdió la vida, y al perder la vida, pues dejó de convivir con su familia y dejó los hijos huérfanos y dejó una esposa viuda. La dejó en una calamidad peor que la del principio, ¿verdad? Ahora Noemí está sufriendo las consecuencias de una mala decisión de salirte de la casa de Dios para irte al mundo, porque piensas que en este tiempo de sequedad la mejor solución es regresar atrás o salir fuera de la casa del pan. Entonces, lo que tenemos que hacer es clamar a Dios. Mire, lo que le sucede a Noemí es de que de pronto escucha que Dios volvió a visitar la casa, los tiempos de cosecha se han vuelto buenos y dijo, esta no es mi casa, este no es el lugar donde tengo que estar, tengo que regresar a donde pertenezco, y regresa a casa. Y ahí Dios la reivindica, la restituye, la restaura, le repara lo que ella perdió, pero no era necesario que pasaran por eso. Ella dependía, claro, de la dirección de su esposo. Lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo es, si estás en la casa del pan, estás en la casa del Padre, estás en un lugar de refugio, pero estás pasando una sequedad, estás pasando un desierto, estás pasando un momento diferente al que te imaginaste que pasarías, clama a Dios. El único que puede poner orden en medio del desorden es Dios. El único que puede arreglar lo irreparable es Dios. El único que puede poner tu vida en una peña donde no caigas, donde no desmayes, donde no claudiques es Dios. Y esa peña, esa roca es Cristo Jesús. Amén. Entonces voy a quedar hasta ahí. Mi punto para cerrar el día de hoy es: clama por el agua fresca, clama por el agua viva, clama por esa agua que renueva nuestro ser, clama por esa agua que fortalece la fe. En el momento de necesidad, no te salgas de Belén, no te salgas de la casa del pan, no te vayas a Moab, no te vayas al mundo. Pide al Dios de la vida que obre a favor tuyo. Amén. Padre, gracias por esta mañana. Seguiremos hablando acerca del clamor del siervo, pero hasta aquí, Señor, nos ha ajustado el tiempo y te pido que llegue a los oídos de aquel que tiene que llegar, aquel que se sentía debilitado y sin fuerzas. Dale fuerzas el día de hoy. Te pido, Dios, que sus rodillas temblorosas sean fortalecidas. En el nombre de Jesús te doy gloria. Amén y amén. Amén. Gracias por estar aquí conmigo. Lo agradezco mucho. Que tengan buen día. Hasta